Era septiembre de 1961. La línea de montaje de la planta Borgward en Bremen-Sebalsbrück se detuvo por última vez. El último automóvil que salió de aquella fábrica no lo hizo en silencio. Los trabajadores, muchos de ellos con décadas de experiencia, colocaron una corona de flores sobre el capó del coche, como si fuera un funeral, como si estuvieran despidiendo a alguien que no merecía morir. Y alguien escribió a mano en una pequeña tarjeta que acompañaba a aquella corona las palabras que mejor resumían lo que todos sentían. Eras demasiado bueno para este mundo. No era sentimentalismo barato, era rabia. Era la convicción compartida por miles de personas en Bremen de que lo que había ocurrido no fue un fracaso empresarial normal, sino algo mucho más oscuro. Algo que, décadas después, los historiadores todavía no se ponen de acuerdo en llamar por su nombre. Para entender cómo se llegó a ese momento, hay que retroceder casi 40 años y viajar a un barrio obrero de Hamburgo, donde un joven mecánico de 20 y tantos años miraba los automóviles ajenos y pensaba que podía hacerlo mejor. Carl Friedrich Wilhelm Borgward nació en 1890 en el seno de una familia humilde. Su padre vendía carbón en pequeñas cantidades para sobrevivir. No había dinero para caprichos, no había contactos en la industria, no había ningún tipo de red que facilitara el camino. Solo había un hombre extraordinariamente terco, con una capacidad técnica fuera de lo común y con una ambición que ninguna guerra fue capaz de apagar. Y ya hubo 2 guerras que lo intentaron. Borgward participó en la Primera Guerra Mundial, resultó herido en combate y cuando regresó a Bremen no volvió con grandes discursos sobre el futuro. Volvió a trabajar. Se incorporó como socio a una pequeña empresa que fabricaba radiadores y guardabarros para los vehículos de la firma Bremen Hansa Lloyd. Aprendió el negocio desde dentro, desde las manos, desde los tornillos. Y en 1924, con el país destrozado económicamente tras la derrota en la guerra y la inflación más brutal que Europa había visto jamás, presentó su primer vehículo propio, el Blitzwagen, literalmente el coche relámpago. Era un triciclo de carga de 3 ruedas, pequeño, barato, absolutamente práctico. No era glamuroso, pero funcionaba. Y en una Alemania arruinada, que lo que necesitaba era moverse y transportar mercancías, funcionaba era exactamente lo que hacía falta. Lo que vino después fue un ascenso lento pero imparable a través de los años más convulsos de la historia europea. Borgward sobrevivió la República de Weimar, sobrevivió el ascenso del nazismo, sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, y cuando Bremen quedó reducida a escombros en 1945, Borgward fue uno de los primeros en ponerse a reconstruir. No solo su fábrica, sino también la industria automovilística alemana entera. Cuando los aliados permitieron de nuevo la producción de automóviles civiles en Alemania Occidental, Borgward estaba listo. En 1949 lanzó el Hansa 1500, el primer automóvil alemán de nueva planta construido después de la guerra. No una revisión, no un modelo de preguerra actualizado, un diseño completamente nuevo. En Bremen lo recibieron como una declaración de supervivencia nacional. Pero la historia que nos interesa comienza en serio en 1954. Alemania Occidental vivía lo que los economistas llamarían el Wirtschaftswunder, el milagro económico. Las familias que en 1948 no tenían para comer, en 1954 empezaban a plantearse comprar su primer coche. No cualquier coche, uno que dijera algo de ellos, que mostrara que habían salido delante, que tenían dignidad. El Volkswagen Escarabajo era el más vendido, sí, pero era pequeño, era humilde, era el coche del pueblo trabajador.
Mercedes estaba bien, pero era inalcanzable para la mayoría. Y BMW, en aquellos años, estaba en una crisis tan profunda que fabricaba neveras y una pequeña burbuja motorizada llamada Isetta, que más parecía un juguete que un automóvil. Ahí, exactamente en ese hueco entre lo asequible y lo aspiracional, entre el escarabajo y el Mercedes, estaba la oportunidad. Y Borgward la vio antes que nadie. El nombre Isabela llegó de la manera más inesperada posible. Los ingenieros llevaban meses desarrollando el modelo bajo el nombre en clave Hansa 1500, y cuando los primeros prototipos empezaron a circular por las calles de Bremen para pruebas encubiertas, alguien de la dirección preguntó qué debía ponerse en los vehículos para que no llamaran demasiado la atención. Karl Borgward, que estaba en esa reunión, respondió con una indiferencia que se haría legendaria. Me da igual, pongan Isabela si quieren. No hubo estudio de mercado, no hubo agencia de publicidad, no hubo meses de debate sobre el posicionamiento de la marca. Un hombre cansado, al final de una reunión, dijo un nombre femenino de manera casual. Los ingenieros lo apuntaron, y así nació uno de los nombres más elegantes de la historia del automóvil europeo. Cuando el Isabela llegó a los salones del automóvil en 1954, la reacción fue inmediata. La prensa especializada alemana lo describió con una admiración que bordeaba el asombro. No era solo el diseño, aunque el diseño era extraordinario para su tiempo, con esa carrocería de 2 puertas, de líneas fluidas, que el propio Borgward había esculpido en modelos de plastilina a escala 1:5 antes de trasladarlos a metal. Era lo que había debajo. Motor de 4 cilindros de 1493 centímetros cúbicos con 60 caballos de potencia. Caja de cambios de 4 velocidades completamente sincronizada. Embrague hidráulico. Suspensión independiente en las 4 ruedas. En 1954, eso no era lo que ofrecía un coche de clase media. Era lo que esperabas encontrar en algo mucho más caro. El precio de lanzamiento fue de 7.265 marcos alemanes. Más caro que un Opel Rekord, más caro que un Ford Taunus, eso era cierto, pero considerablemente más barato que un Mercedes 180. Y quienes se acercaban a los concesionarios y se sentaban dentro del Isabela entendían inmediatamente por qué valía lo que valía. El habitáculo era sorprendentemente espacioso. Los acabados interiores eran de una calidad que avergonzaba a los competidores directos. Y la sensación de conducción era completamente distinta a cualquier otro automóvil de su precio. Precisa, segura, con esa suspensión trasera independiente que ningún otro fabricante de su segmento ofrecía en Europa en ese momento. Solo en el primer año de producción salieron de la fábrica de Bremen 11.150 unidades. Era una señal clarísima de que Borgward había acertado de lleno. Pero debajo de ese éxito inicial había una grieta que muy pocos veían. Karl Borgward era un genio técnico y un empresario mediocre. Llevaba 4 marcas distintas simultáneamente: Borgward, Hansa, Goliath y Lloyd. Cada marca con sus propios motores, sus propias plataformas, sus propias herramientas. No había economía de escala real. No había piezas intercambiables entre familias. Era como dirigir 4 empresas distintas con los recursos de una sola. El Isabela vendía bien, pero el dinero se iba tan rápido como llegaba, y nadie en Bremen, ni siquiera el propio Borgward, parecía darse cuenta todavía de lo frágil que era aquella estructura brillante. Hay una imagen que resume perfectamente lo que era el Isabela en 1954. Imagina la carrera panamericana de México, la carrera de carretera más peligrosa y brutal que existía sobre la faz de la Tierra. 3.070 kilómetros de asfalto abierto
atravesando montañas, desiertos y pueblos donde los espectadores se apartaban en el último segundo. Ferrari, Lancia, Porsche, Alfa Romeo con motores de obra y presupuestos de fábrica. Y ahí, entre todos esos monstruos, un Adolf Brut al volante de un Isabela completamente de serie, con los mismos 60 caballos que compraba cualquier familia alemana de clase media, enfrentándose a los Alfa Romeo 1900 Ti de 110 caballos que Alfa había enviado como equipo de fábrica para arrasar la categoría de turismos europeos. El resultado fue lo que nadie esperaba. Brut terminó sexto en su categoría, detrás de 5 Alfa Romeo de fábrica, pero delante de 7 Volkswagen Escarabajo. Recorrió los 3.070 kilómetros a una media de 113 kilómetros por hora, con un coche de serie, sin modificaciones, sin equipo de ingenieros detrás. Solo un hombre y una máquina que había sido diseñada honestamente para hacer exactamente lo que prometía. Cuando esa información llegó a los concesionarios Borgward de Europa, las listas de espera se multiplicaron. Porque un coche que aguanta la carrera panamericana con motor de serie no es un coche normal. Y los compradores lo sabían. Pero lo que Borgward tenía en mente para las competiciones iba mucho más allá de mandar un Isabela estándar a México. En los talleres de Bremen, un ingeniero llamado Karl Ludwig Brandt llevaba meses trabajando en algo que, si se hubiera sabido en ese momento, habría sacudido a toda la industria automovilística europea. Brandt estaba desarrollando un motor de carreras partiendo del bloque del Isabela, pero llevándolo a un territorio que ningún fabricante de producción masiva había explorado todavía. 2 árboles de levas en cabeza, 4 válvulas por cilindro, inyección directa de combustible, doble encendido. Todo esto en un motor de 1.500 centímetros cúbicos en la segunda mitad de los años 50. Para que quede claro lo que significa eso, la industria automovilística en general no adoptaría esas tecnologías de manera generalizada hasta los años 70 y 80. Brandt las estaba usando en carrera en 1957. Con ese motor, que en su versión definitiva alcanzaba los 135 caballos, Borgward fue a los circuitos y demostró que no había llegado de casualidad. En la Mil Miglia de 1955, el Isabela se presentó con motor evolucionado y logró algo extraordinario: ganar su clase hasta 1.600 centímetros cúbicos con una velocidad media de 102 kilómetros por hora y terminar en el puesto 13 de la clasificación general absoluta. El puesto 13 en la Mil Miglia, entre Ferraris, Maseratis y prototipos de carrera, con un coche que tenía más de un punto en común con lo que vendían en los concesionarios. En las 1.000 kilómetros del Nürburgring, Bechem y Helfrich lograron un tercer puesto en la clasificación general absoluta y la victoria de clase, por delante de un Porsche Glockler. Eran resultados que habrían bastado para construir una leyenda de marca durante décadas. Habrían bastado, claro, si la historia hubiera terminado de otra manera. Y entonces llegó Stirling Moss, el mejor piloto del mundo que nunca ganó el campeonato del mundo de Fórmula 1. Ese hombre elegante y ferozmente inteligente detrás del volante decidió en 1959 que el motor Borgward era lo que necesitaba para la Fórmula 2. El equipo privado de Rob Walker instaló el motor RS de Borgward en un chasis Cooper, y lo que ocurrió a continuación fue historia pura. Moss ganó en Siracusa, ganó en Reims, ganó en Rouen, y el Cooper Borgward se proclamó campeón del mundo de constructores de Fórmula 2 en 1959. El mismo año en que un Cooper con motor Climax ganaba la Fórmula 1 con Jack Brabham. Piénsalo un momento. El motor de un fabricante de turismos de Bremen estaba ganando carreras internacionales al máximo nivel contra Ferrari y Porsche.
Y ese motor había nacido en la misma fábrica donde se construía el Isabela, que compraban los médicos y los funcionarios alemanes para llevar a sus familias de vacaciones. Corría 1955, cuando las ventas del Isabela cayeron casi un tercio respecto al año anterior. No era una crisis terminal, pero era una señal que Karl Borgward no podía ignorar. Los compradores querían algo más aspiracional, algo que dijera con más fuerza que su dueño había llegado a algún sitio. Borgward tomó una decisión que dice mucho de cómo funcionaba su cabeza. En lugar de contratar a un estudio de diseño italiano, en lugar de encargar bocetos a diseñadores externos, se encerró él mismo en su despacho con bloques de plastilina y empezó a modelar. A escala 1:5, con sus propias manos, el hombre que había construido el mayor grupo automovilístico independiente de Alemania esculpía la carrocería de lo que sería el Isabela Coupé, como si fuera un artesano de taller. Hay algo profundamente alemán en esa imagen, nada de intermediarios, nada de capas de gestión, el problema y el hombre frente a frente. Los 4 prototipos que salieron de aquel proceso eran sencillamente impresionantes. La línea del techo rebajada, los flancos tensos, las proporciones largas y bajas que hacían que el coche pareciera más rápido parado que muchos deportivos en movimiento. La prensa los vio y reaccionó exactamente como Borgward había calculado. Pero lo que ocurrió con uno de esos 4 prototipos no estaba en ningún plan de negocio. Karl Borgward le regaló uno a su esposa Elisabeth, no como gesto publicitario, no como estrategia de comunicación. Se lo regaló porque le parecía el coche más hermoso que había construido en su vida y quería que ella lo tuviera. Elisabeth Borgward condujo ese prototipo durante décadas, hasta bien entrados los años 80. Mientras la empresa quebrada era historia y el nombre Borgward se convertía en sinónimo de tragedia industrial, ella seguía circulando en aquel coupé por las calles de Bremen. Hay cierta poesía brutal en eso. La producción en serie del coupé comenzó en enero de 1957, equipado con el motor TS de 75 caballos, que hasta entonces solo llevaba la versión cabriolet. 75 caballos en 1.500 centímetros cúbicos, conseguidos no mediante árbol de levas de competición ni mediante soluciones exóticas, sino a través de una geometría especialmente estudiada de los conductos de admisión. Eso era técnicamente brillante, porque significaba que el motor era fiable, manejable y económico al mismo tiempo que potente. La revista Motor Trend lo describió como un coche personal de lujo con vocación de eficiencia. El mercado le dio la razón. El coupé alejó definitivamente la imagen del Isabela de los territorios donde competían Opel y Ford, y lo acercó a una conversación en la que Mercedes era el referente. Exactamente donde Borgward quería estar. Y fue en ese momento de máxima confianza cuando la historia tomó un giro inesperado hacia España. En 1960, una empresa española llamada Iso Motor Italia, que hasta entonces fabricaba bajo licencia el Isetta en Madrid, llegó a un acuerdo con Borgward para fundar Iso Borgward Española en el barrio de Carabanchel. Detrás de la operación estaba Eduardo Barreiros, un empresario gallego que había construido desde cero un emporio industrial en España y que veía en Borgward exactamente lo que España necesitaba: tecnología alemana de primera línea, producción local y un producto que pudiera competir con los automóviles que llegaban de Francia a Italia. El acuerdo incluía los derechos para fabricar las furgonetas Borgward B611. No era un capricho periférico. Era la señal de que Borgward tenía dimensión europea real, de que una marca que había nacido en un barrio obrero de Hamburgo había llegado a instalarse en Madrid. Pero mientras en Carabanchel se preparaban las instalaciones, en Bremen
La situación financiera empezaba a mostrar grietas que ya no era posible disimular. El lanzamiento del P100 en 1959, un gran sedán de 6 cilindros con suspensión neumática que era técnicamente extraordinario, había consumido recursos que la empresa no podía permitirse gastar. Solo se vendieron alrededor de 2.500 unidades. El Joy Arabella, presentado en el mismo salón de Frankfurt, tampoco respondió a las expectativas. Borgward seguía fabricando 4 marcas distintas con 4 líneas de producción separadas, 4 equipos de ingeniería, 4 catálogos de recambios. El Isabella vendía, sí, pero el dinero que generaba se disolvía en una estructura empresarial que habría hecho sudar a cualquier director financiero. Y en Bremen nadie parecía querer mirar esa realidad directamente a los ojos. En diciembre, concretamente el 14 de diciembre de 1960, la revista Der Spiegel publicó un artículo sobre Borgward. No era una crítica técnica, no era un análisis de producto. Era algo mucho más peligroso. Una pieza periodística que especulaba abiertamente sobre la salud financiera de la empresa, que mencionaba inventarios sin vender acumulados en los puertos americanos, que sembraba dudas sobre la capacidad de Borgward para afrontar sus compromisos. El artículo calculaba que de los 15.000 Isabella pedidos por los distribuidores norteamericanos en 1960, hasta 6.000 podrían tener que ser devueltos por caída de la demanda. Era información parcial, contextualizada de manera devastadora, publicada en el momento más delicado posible. El efecto fue inmediato y brutal. Los proveedores que hasta ese día habían trabajado con Borgward en condiciones normales de crédito, empezaron a exigir pagos por adelantado. Los concesionarios llamaban preguntando qué estaba pasando. Los compradores que habían hecho depósitos empezaban a dudar. En el negocio del automóvil, la confianza es oxígeno. Cuando desaparece, la empresa se asfixia en semanas. Y aquí es donde la historia de Borgward deja de ser una historia de errores empresariales para convertirse en algo que en Bremen todavía hoy genera conversaciones incómodas. El Senado de la ciudad de Bremen, que era también accionista indirecto de la situación, porque la quiebra de Borgward amenazaba con destruir miles de empleos en la ciudad, decidió intervenir nombrando un administrador concursal externo. El elegido fue un hombre llamado Johannes Semmler. Y aquí viene el detalle que hace que esta historia resulte difícil de tragar como simple mala suerte. Semmler era un auditor y hombre de negocios bávaro con estrechos vínculos con BMW, la empresa que escasos meses antes había conseguido reflotarse precisamente bajo su dirección. El principal competidor directo que tenía Borgward en el segmento de mercado donde el Isabella operaba. Nombrar a un hombre con esa vinculación para gestionar el futuro de Borgward era, como mínimo, una decisión que pedía a gritos una explicación que nunca llegó de manera satisfactoria. Semmler actuó con una velocidad que sorprendió a propios y extraños. En lugar de buscar inversores, en lugar de explorar fusiones, en lugar de negociar con los bancos una reestructuración que hubiera dado tiempo a Borgward para reequilibrarse, Semmler optó por la liquidación directa. Karl Borgward presentó planes concretos para salvar la empresa. Buscó financiación. Intentó demostrar que los números podían funcionar. Incluso rechazó una oferta de 200 millones de marcos de la corporación Chrysler, convencido de que podía salvar su empresa de manera independiente. Todo fue rechazado o ignorado por quienes ahora controlaban su destino. El proceso fue tan rápido y tan definitivo que generó una sospecha que se extendió por toda la industria alemana. Era posible que el objetivo real nunca hubiera sido salvar a Borgward, sino eliminarlo.
Lo que ocurrió después de la liquidación hace esa pregunta todavía más incómoda. Cuando todos los acreedores de Borgward fueron pagados en su totalidad, cuando se saldaron todas las deudas pendientes, cuando se liquidaron todos los activos, quedaron 4,5 millones de marcos alemanes de beneficio. 4,5 millones de marcos. Una empresa que supuestamente estaba en quiebra terminal pagó a todos sus acreedores al 100% y generó un excedente. Eso no es una quiebra. Eso es una empresa con un problema de liquidez puntual que necesitaba tiempo y apoyo financiero para superarlo, lo que no recibió. Y BMW, efectivamente, lanzó en 1962 su serie denominada New Class, sedanes de tamaño medio, motores de 4 cilindros eficientes, posicionamiento aspiracional entre los coches populares y Mercedes, el segmento exacto que el Isabela había ocupado y que ahora quedaba libre. No solo eso, decenas de ingenieros de Borgward fueron contratados por BMW para trabajar en Múnich precisamente en el desarrollo de esos nuevos modelos. Entre los aficionados a Borgward existe desde entonces un chiste que lo resume todo con una precisión demoledora. BMW significa Borgward macht weiter. Borgward continúa. Karl Borgward, que tenía 70 años cuando su empresa fue liquidada, no se recuperó nunca de lo que vivió en 1961. Pasó los 2 últimos años de su vida intentando demostrar que había sido víctima de una maniobra orquestada, que su empresa era viable, que el proceso había sido irregular. Murió de un infarto el 28 de julio de 1963 en Bremen. Un hombre que había construido desde cero el mayor grupo automovilístico independiente de Alemania, murió convencido de que se lo habían arrebatado. Y los hechos, aunque no permiten una conclusión definitiva, tampoco permiten descartarlo con tranquilidad. La fábrica de Bremen cerró. Karl Borgward murió. Pero el Isabela no desapareció de golpe, porque las ideas que realmente funcionan tienen una forma obstinada de sobrevivir a quienes las crearon. En Argentina, la empresa Dimbor había comenzado a ensamblar Isabelas en 1960 en la ciudad de Córdoba, con motores fabricados localmente en Isidro Casanova y carrocerías que llegaban desde Alemania. Cuando Bremen cerró sus puertas en 1961, la operación argentina continuó de manera autónoma durante un tiempo, completando la fabricación de alrededor de 1.050.000 unidades en territorio sudamericano. En los circuitos argentinos, el Isabela era prácticamente imbatible en su categoría, compitiendo contra el Peugeot 403 con una superioridad técnica que los aficionados locales todavía recuerdan con admiración. No era un coche europeo de importación que llegaba a hacer turismo, era un coche que ganaba. Pero el episodio más cinematográfico de toda la historia posterior ocurrió en 1963, cuando los activos de Borgward fueron vendidos a un grupo de empresarios mexicanos. Hay que visualizar la escala de lo que se transportó: 44 kilos de planos técnicos, 34.000 dibujos de ingeniería, 7,5 toneladas de maquinaria, herramientas y equipamiento de producción, más las patentes de la marca en 72 países. Todo cruzó el Atlántico con destino a Monterrey. La producción en México comenzó en agosto de 1967 bajo la dirección del empresario Gregorio Ramírez González, alcanzando un máximo de 180 unidades por mes. Los sueños eran más grandes. En algún momento, los propietarios creyeron que podrían llegar a 1.500 unidades mensuales. La realidad fue más cruel. En 1970, la producción se detuvo definitivamente. El Isabela murió por segunda vez, esta vez en el desierto mexicano. Y España, que podría haber sido el puente entre Borgward y una segunda vida europea, se quedó sin historia que contar. Eduardo Barreiros, ese empresario gallego que había visto en Borgward
una oportunidad real para industrializar parte de la producción automovilística española, intentó adquirir los restos de la empresa cuando la liquidación alemana quedó confirmada. No lo consiguió. Los activos ya tenían destino mexicano antes de que Barreiros pudiera mover sus fichas. La planta de Carabanchel, que había empezado a prepararse para producir furgonetas Borgward, se quedó sin matriz que la respaldara. Una de las pocas conexiones reales que España tuvo con esta historia se cortó antes de que pudiera desarrollarse. Y uno no puede evitar preguntarse qué habría pasado si Barreiros hubiera llegado antes, si los plazos hubieran sido distintos, si España hubiera sido el lugar donde el Isabela encontró su segunda oportunidad en lugar de México. Décadas después, en 2008, el nieto de Karl Borgward, Christian Borgward, anunció el renacimiento de la marca con financiación china del grupo Foton. En 2015 presentaron sus primeros SUV en el Salón de Frankfurt. En 2017 llegó incluso un concept car llamado Isabela, diseñado por Anders Bormin, el mismo hombre que había trabajado para BMW y Mini, con 5 metros de longitud, propulsión eléctrica y puertas que se abrían lateralmente como un ascensor. Los titulares fueron entusiastas. Los planes de venta hablaban de 70.000 pedidos en China y facturaciones anuales de 1.500 millones de euros. Y entonces llegó la realidad. Vendieron algo más de 45.000 coches en total. Las ventas en China quedaron muy por debajo de las proyecciones. Y en abril de 2022, Borgward presentó concurso de acreedores en Pekín. La marca, que había sobrevivido 2 guerras mundiales, una liquidación escandalosa y décadas de olvido, murió por segunda vez en una oficina de Pekín. La ironía es tan densa que resulta casi literaria. Pero hay una victoria que nadie le puede quitar a Borgward, y es la más importante de todas. Aquel motor que Karl Ludwig Brandt desarrolló en Bremen a finales de los años 50, con doble árbol de levas, 4 válvulas por cilindro e inyección directa. Ese motor que la industria ignoró porque venía de una empresa que estaba siendo liquidada, se convirtió exactamente en el estándar universal del motor de 4 cilindros moderno. Cada vez que arrancas un coche actual, cada vez que un motor de gasolina contemporáneo responde bajo el capó, estás usando una arquitectura que los ingenieros de Borgward formularon 20 años antes que el resto. No reciben crédito por ello. Sus nombres no aparecen en los libros de texto de ingeniería, pero el conocimiento está ahí, silencioso y omnipresente, como una firma que nadie lee, pero que está en todas partes. El Isabela fue demasiado bueno para este mundo, sí, pero también fue suficientemente bueno para cambiarlo. Y eso, a diferencia de las fábricas y los concesionarios y los balances contables, no se puede liquidar. Si esta historia te ha llegado tan hondo como a nosotros, dale al like y cuéntanos en los comentarios cuál crees que fue el mayor error de Borgward, o si piensas que realmente hubo una conspiración detrás de todo esto. Y si quieres seguir descubriendo las historias más apasionantes y olvidadas del mundo del automóvil, suscríbete ahora mismo, porque hay muchas más esperándote.